Los tejidos son aquellos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente por un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Los tejidos epiteliales. Los epitelios constituyen uno de los 4 tejidos fundamentales de los animales. Representan en su conjunto más del 60% de todas las células del cuerpo humano. Los epitelios recubren superficies corporales, tanto internas como externas. Además, los derivados epiteliales son las principales células secretoras del organismo y en algunos casos, como el hígado, forman el propio parénquima de los órganos. Los epitelios están formados por células dispuestas de manera contigua, sin que exista prácticamente matriz extracelular, con lo que presentan una gran superficie de contacto entre ellas. En estas zonas adyacentes existen estructuras moleculares especializadas, denominadas complejos de unión, los cuales establecen uniones intercelulares para fortalecer la cohesión entre las células epiteliales. Estas se organizan formando uno o varios estratos que descansan sobre una capa de matriz extracelular especializada denominada lámina basal, bajo la cual siempre aparece tejido conectivo. Es característico también de los epitelios su polaridad, entendiendo por ello las diferencias morfofuncionales que presentan entre su dominio apical y su dominio basal. Las funciones de los epitelios son muy variadas: protección frente a la desecación o a la abrasión, filtración, absorción selectiva, secreción, intercambio de gases y otras moléculas, transporte de sustancias por su superficie y además pueden poseer células que actúan como células sensoriales. Algunas de estas funciones son posibles gracias a la presencia de especializaciones celulares, como cilios, flagelos y microvellosidades, en sus superficies libres o apicales. Atendiendo a su función pueden ser de revestimiento o glandulares. El epitelio de revestimiento forma una capa que tapiza las superficies externas como la piel, los pulmones o el aparato digestivo e internas como los vasos sanguíneos, linfáticos y pleura. Cuando recubren cavidades serosas del organismo como las pleuras se denominan mesotelios, pero cuando recubren la parte interna de los vasos sanguíneos o linfáticos se denominan endotelios. Estos se caracterizan por poseer muy poca matriz extracelular y sus células están fuertemente unidas por complejos de unión. A pesar de que mantienen una gran estabilidad en su estructura, los epitelios de revestimiento poseen una alta tasa de renovación celular debido a la proliferación de las células progenitoras que poseen y a una muerte celular continuada. Estos se clasifican según el número de capas celulares que presentan y la forma celular de la capa más externa. Los epitelios simples están constituidos por una sola capa de células y todas ellas contactan con la lámina basal y también forman la superficie libre del epitelio. Estas pueden ser aplanadas, cúbicas o prismáticas. En los epitelios pseudoestratificados, todas las células contactan con la lámina basal, pero no todas ellas alcanzan la superficie libre del epitelio, puesto que unas son más altas que otras. Este es un epitelio simple con apariencia de estratificado. Por otro lado, los epitelios de transición tienen más de una capa de células, pero su aspecto cambia dependiendo del estado en el que se encuentre el órgano que tapiza. En la siguiente imagen de epitelio de revestimiento plano queratinizado podemos observar el estrato queratinizado, el estrato granuloso, el estrato espino, el estrato germinativo y por último el conectivo laxo, aparte de la queratinocita. En esta imagen de revestimiento cúbico podemos ver las dimensiones que puede tener la luz del conducto y lo delgada que es la lámina basal. En esta imagen del epitelio de revestimiento prismático podemos apreciar la microvellosidad de la lámina basal y además la franja del epitelio simple prismático y el tejido conectivo. En estas dos imágenes del epitelio de revestimiento de transición podemos apreciar la franja del epitelio estratificado de transición y el tejido conectivo. En mayor o menor medida, todas las células vivas son secretoras, pero algunas están especializadas en esta función. La secreción es la liberación de sustancias por parte de las células al medio extracelular. A veces existen células aisladas o agrupaciones pequeñas de células que se localizan entre el epitelio de revestimiento o tejido interno. También las células secretoras se pueden asociar para formar glándulas. Durante su formación embrionaria, las glándulas se originan a partir de un epitelio de revestimiento. En función de cuál sea el destino de sus productos de secreción, se denominan exocrinas si el producto queda en el exterior del cuerpo
o endocrina, cuando el destino final de su producto es el torrente sanguíneo o el espacio intercelular. Las glándulas exocrinas liberan sus secreciones a una cavidad interna o al exterior del organismo. Pueden hacerlo directamente, como es el caso de las células secretoras intraepiteliales, que se suelen encontrar dispersas y aisladas de las otras. Aquí encontramos una ampliación del bronquio de un cerdo. En este caso, las células secretoras intraepiteliales serían células caliciformes. Las glándulas exocrinas son generalmente más complejas y poseen una porción secretora que libera su contenido a una cavidad, la cual comunica con el exterior mediante un conducto excretor. Aquí podemos observar una ampliación del pulmón de un cerdo. Se pueden ver los acinos secretores, que son porciones secretoras que tienen muy poca luz para la liberación del producto. Además, podemos observar el conducto excretor. Las glándulas exocrinas pueden llegar a ser muy complejas morfológicamente y se clasifican según la forma y grado de ramificación de sus conductos excretores y la organización de sus porciones secretoras. Según la forma de la porción secretora, las glándulas exocrinas pueden ser tubulosas, si tienen forma de tubo, alveolares, si tienen forma de alveolo, y acinares, si la forma es como de una pera con base ensanchada y una luz muy reducida. Independientemente de la forma, se denominan simples cuando el conducto excretor no se ramifica, y simples ramificadas cuando, a pesar de que el conducto excretor no se ramifique, la glándula posee varias unidades secretoras vertiendo sus productos al mismo conducto. Realmente, las glándulas compuestas son las más complejas, ya que el conducto excretor se ramifica y al final de sus ramificaciones se encuentran numerosas unidades secretoras. Dependiendo del modo en que las células de las glándulas exocrinas secretan sus productos, pueden ser merocrina, cuando el producto es secretado por exocitosis; apocrina, cuando la secreción implica la rotura y liberación de la porción celular apical; holocrina, cuando el contenido interno de la célula se libera por rotura total de esta. Las sustancias secretadas por las glándulas exocrinas son variadas y con funciones diversas, y esto se utiliza como criterio para su clasificación. Las glándulas mucosas pueden liberar glucosaminoglicano, proteoglicano y glicoproteínas para recubrir sustancias internas, mientras que las glándulas serosas liberan enzimas para la digestión de los alimentos. En esta foto podemos observar la glándula salivar submaxilar de un ratón. Las glándulas endocrinas no tienen conductos y secretan sus productos como hormonas y proteínas al espacio extracelular, desde donde pasan al torrente sanguíneo para distribuirse por el resto del organismo. Hay células endocrinas intraepiteliales aisladas que forman el denominado sistema neuroendocrino difuso. Estas células están entremezcladas con las células epiteliales que revisten el tracto respiratorio del tracto gastrointestinal y también se encuentran entre las células de la hipófisis. El resto de células endocrinas se asocian en grupos formando glándulas endocrinas no intraepiteliales en torno a vasos sanguíneos, lo que hace que las células secretoras se dispongan en cordones o glomérulos, rodeados por una red densa de capilares. Los productos de secreción pueden almacenarse en el interior celular hasta que llegue la señal para su liberación. En algunos casos, estos productos pueden almacenarse extracelularmente en reservorios denominados folículos, formados por células secretoras como es el caso del tiroides. Esta es la glándula tiroides de un ratón. Podemos observar los lóbulos, que están formados por folículos. Estos folículos, a su vez, están formados por células foliculares y células parafoliculares. Este es el páncreas de un ratón. Posee una parte secretora exocrina formada por los denominados acinos pancreáticos y otra endocrina formada por los hístoles de Langerhans. Por ello, se dice que es una glándula mixta. La histología es la ciencia que estudia la estructura microscópica de las células y los tejidos, y se encarga del estudio molecular y microscópico de las características morfofuncionales de estos. Gracias a ella y a la ingeniería biológica, se está trabajando para crear tejidos biosintéticos y así mejorar zonas dañadas o crear órganos. El proceso histológico comienza con la obtención del tejido objeto de estudio. En los tejidos animales podemos optar por dos opciones: coger una porción del tejido u órgano y procesarla, o procesar primero el animal completo y luego extraer la muestra que nos interese. Las muestras son habitualmente fijadas con unas soluciones líquidas denominadas fijadores, las cuales se usan para mantener las estructuras celulares y moleculares inalterables durante el proceso posterior,
y con una organización lo más parecida posible a como se encontraban en la muestra viva. También podemos fijar las moléculas de los tejidos por congelación rápida. Las glándulas exocrinas son generalmente más complejas y poseen una porción secretora que libera su contenido a una cavidad, la cual comunica con el exterior mediante un conducto excretor. Tras la inclusión o congelación, se procede a cortar los tejidos, es decir, obtener secciones. Normalmente, las secciones se tiñen con colorantes que son hidrosolubles, por lo que hay que eliminar el medio de inclusión para que los colorantes puedan unirse al tejido. Finalmente, los tejidos procesados se observan con los microscopios. Existen dos tipos básicos de microscopios, óptico y electrónico.